en Para Contarte Mejor, como lo anuncié en el primer bloque, este es mi segmento favorito en este programa de hoy. Estoy con nuestro asesor legal en lo penal, Cirilo Bustamante. Bienvenido, Cirilo. ¿Cómo estás? Te bajé de la banqueta. En lo penal, o sea, tenés distintos asesores legales. Tengo en lo penal, en lo civil, que se me fue a la justicia. Ah, mira. Ana Paula. Listo, o sea, vas a tener que buscar... No, ya encontré. Ah, ¿sí? Sí, después te cuento. Bueno, dale. Que va a empezar seguro el lunes que viene, que está estudiando bastante nuevo las reformas del Código Civil. El nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial. No, pero a mí me encantan los temas que tocamos con vos porque hicimos muchísimos bloques en la radio hasta que se puso carísimo. Columnista no lo puedo llevar tan seguido. Claro, sí, esa es la razón, el calle. Mentira. Bien. Pero son temas muy interesantes que la gente por ahí relaciona el derecho penal con algo que nunca le va a suceder. Y son cosas que nos pueden pasar todo el tiempo, sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Hoy vamos a hablar de legítima defensa. Bien. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa quizá ahora estuvo bastante mencionada con respecto al caso famoso del samurái, entre comillas, cordobés. Ya se te No, digo porque, bueno, ves, si es legítima defensa, ¿por dónde entrar? ¿Por dónde hacerlo más... que le llegue a la gente. Que más que llegue a la gente. Sí. Es decir, se trata de una especie de permiso que da el derecho, ahora lo vamos a explicar con más detalle, sí, para realizar lo que se llaman acciones típicas. Es decir, el Código Penal tiene un catálogo de acciones, las cuales son prohibiciones, ¿no? O sea, matar, robar, etc. ¿no? A quien matare, tanta pena, a que lesionare a otro, tanta pena, a que hurtar, etc. Bueno, hay, sin embargo, determinados permisos, ¿sí? En determinadas circunstancias que son excepcionales, que claro, no es la normalidad de los casos, en donde una persona puede realizar una acción típica, una acción prevista en el Código Penal que tiene una pena, pero sin embargo, con un permiso. Claro. Con un permiso quiere decir no que es inculpable, que no supo lo que hizo, etcétera, sino que tiene un permiso del derecho para realizar una acción. Una acción, digamos, en relación a lo que le sucedió. Está bien, ahora vamos a las circunstancias, pero lo que quiero decir es que la legítima defensa, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir actuar dentro del derecho, ¿sí? No es una excusa, no es una causa de inculpabilidad, sino que actuamos en favor del derecho y realizando sin embargo una acción típica, como por ejemplo causando lesiones graves o gravísimas o incluso matando a una persona. Sin embargo, dentro del marco del derecho. Por eso es diferente con una inimputabilidad o cuando yo no sé lo que hago, cuando actúo inculpablemente, ¿no? La legítima defensa, vamos a ver las circunstancias, pero cuando yo actúo en legítima defensa, actúo de acuerdo al derecho. Es decir, lo que yo hago es legítimo. ¿Sí? Por eso se llama así, legítima defensa. ¿Por qué relacionamos la legítima defensa solo cuando te sucede algo en tu casa y ahí te defendés? No, en realidad... Porque no es así. No es así. Claro. Vamos entonces al Instituto de la Legítima Defensa y después vamos a tirar los casos. Dale. A ver, ¿qué me dice el Código Penal? El Código Penal en el artículo 34, inciso 6, me dice, es un gran artículo el 34, pero el inciso 6 dice que no son punibles aquellas personas que actúan defendiendo sus derechos, ¿sí? O su persona, ¿sí? Y me da 3 requisitos. Después vamos a ver que también puedo defender a otra persona, puedo defender a un tercero. Sí. Pero en principio son que haya una agresión ilegítima. Es decir, alguien me está agrediendo ilegítimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinados usos de la fuerza que yo estoy obligado a resistir. Por ejemplo, si viene un policía con una orden de detención y me viene a agarrarle el brazo, yo no me puedo defender legítimamente del policía pese a que está haciendo fuerza sobre mí. Claro. Siempre y cuando la fuerza sea legítima. Sí, si te una agresión, por eso es una agresión ilegítima. Obviamente que si un policía viene a causarme apremio o golpearme fuera del marco de la ley, me puedo defender como frente a cualquier persona. Pero digamos, la fuerza frente a la cual, o la agresión frente a la cual yo me estoy defendiendo, tiene que ser legítima. Ese es el primer requisito. Sí. El segundo requisito es la necesidad racional, dice así el código, del medio empleado para impedirlo o repelerlo. Es decir, tiene que haber una necesidad, ¿sí?, del medio que yo estoy utilizando para defenderme frente a esa agresión. A ver. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay una persona que tiene, por ejemplo, como tu marido, que es muy grandote, sí. Y va un tipo más en tamaño más mediano como yo y lo va a agredir. Bueno, no lo agrede. Entonces él se puede defender con las manos o se puede defender con un bate de béisbol. Sí. ¿Sí? Entonces, si no tiene necesidad de acudir al bate de béisbol, porque simplemente usando la fuerza podría repeler la agresión, claro, no hay necesidad racional de usar un bate de béisbol. Claro. Entonces, el mayor daño que él podría causar usando ese bate estaría fuera ya de la legítima defensa porque no hay necesidad. En cambio, se extralimita. Claro, en realidad sí, ese requisito, ahí habría que ver, eso es más técnico, si hay una acción que empieza como legítima defensa y después se extralimita, porque eso tiene una pena distinta, o si directamente no hay legítima defensa. Está bien. Después te voy a decir las diferencias. Perfecto. Pero el tema es
la necesidad racional. En cambio, si una persona de menor tamaño o una mujer es atacada, por ejemplo, por un hombre, o un hombre por un hombre de mayor tamaño, sí, o un hombre por un hombre que sabe artes marciales o lo que fuera, quizá su medio necesario sea utilizar ese bate de béisbol o un arma blanca o un arma de fuego. Entonces, esta necesidad racional se va a ponderar de acuerdo a la circunstancia específica, a las personas que están actuando, ¿sí? Y a los medios que tiene. Se adapta a la situación. Se adapta a la situación. Por eso no hay una regla que dice, no, si te atacan sin armas, vos no podés usar un arma, o si te atacan. No hay una regla. No hay una regla. Siempre tenés que ponderar cuáles son las personas. No, por eso dice, no, bueno, el uso del arma de fuego es perfectamente válido, ¿sí? Frente a una agresión ilegítima, siempre y cuando no haya un medio menos lesivo, pero que además sea útil, porque digamos el derecho no nos pide que seamos héroes, no es que si entran 3 personas a mi casa yo tengo que hacer kung fu y vencerlos a los 3. Si yo tengo una pistola y entran 3 tipos a mi casa y yo soy una persona normal, no tengo quizá otro medio útil para defenderme que no sea usar el arma de fuego. No puedo salir a trompearme con 3, digamos, básicamente. Salvo que fuera una situación excepcional donde el que está en la casa es el campeón mundial de arte marcial y va a decir, bueno, fíjate, en este caso específico esta persona con sus solas manos podría, igual sería bastante extremo en lo que te estoy dando, pero digamos, se va a ponderar la situación. Perfecto, ese es el segundo. Y el tercer requisito es la falta de provocación suficiente. Este es un requisito que está muy discutido sobre qué significa, tiene distintos alcances, y es más, mi tesina de grado para recibirme abogado la realicé sobre este requisito específico de la legítima defensa. A ver, pero se juega mucho lo emocional. Bien discutido. No, la provocación suficiente quiere decir lo siguiente. Yo tengo y vamos a aplicarlo así, yo tengo una persona que está acá y una persona que lo agrede ilegítimamente, con lo cual esta persona podría utilizar la legítima defensa. Ahora, el derecho además de ser agredido legítimamente y de usar un medio racional, le pide que no haya provocado a en su agresión. Es decir, yo no puedo provocar una agresión y cuando la agresión se desata sobre mí, defenderme legítimamente, porque sería una manera de poder hacer algo con un permiso jurídico. Digo, bueno, yo me quiero pelear con entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a provocar y cuando venga, yo me defendí. Digamos, eso es lo que no permite el derecho. Entonces tiene que haber una ausencia de la provocación suficiente. La discusión acá pasa por qué es una provocación. Zaffaroni, por ejemplo, desde un punto de vista muy garantista, daba determinados ejemplos que a mí no me gustaban, y bueno, justamente de ahí, de leer a Zaffaroni, mi tesina tenía justamente que ver con atacar esos ejemplos. Zaffaroni, por ejemplo, desde que defendió a Axel López, ya él daba un ejemplo que es bastante, que después lo eliminó del manual de Derecho Penal, pero en una de las primeras ediciones del manual de Derecho Penal, del 80 y tantos, él daba un ejemplo que era bastante aberrante, que era el de una mujer que se desnudaba en un cuartel. ¿Sí? Él decía, si una mujer se desnuda en un cuartel, eso lo dice y está en el manual y es el ejemplo que yo pongo en una tesina. Un cavernícola. Bueno, entonces, pero vos fíjate cómo se resolvería el ejemplo de Zaffaroni según su propia teoría. El ejemplo del 80 y pico que después borró, lo aclaro, pero está si uno busca su edición del manual, no me acuerdo acá, de Editorial Ediar del 80 y tanto, no recuerdo el año, decía lo siguiente: una mujer se desnuda en un cuartel, entonces provoca una acción de agresión sexual. Sí, qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tercero o terceros, que serían estos militares que están en el cuartel, que la van a agredir ilegítimamente. Sin embargo, como ella provocó, no se puede defender. Entonces, bueno, pero fíjate qué pasa. Que hayan provocado a los militares no significa que la acción de estos militares sea legítima. Es decir, sigue siendo una agresión ilegítima y sigue siendo un delito. Vamos a suponer que hay una violación, sigue siendo un delito. Lo que pasa es que ella, como provocó, ella misma no puede defenderse. Un tercero sí podría intervenir en la defensa. Porque el tercero la justicia va a intervenir perfecto y va a sí, porque la acción es ilegítima, por eso no se borra la ilegitimidad de la acción. Pero vos fíjate ella no se puede, pero vos fíjate lo absurdo del resultado. Según esa teoría, entonces yo tendría una persona que provocó un agresor ilegítimo, que va a ser un violador después, que tendrá que ir preso, ¿verdad? Pero a su vez, si ella, en el acto de resistirse al abuso sexual, no va a matar, vamos a suponer que una mujer desarmada que lo araña y le lastima la cara y le causa lesiones leves, yo tendría 2 delitos. Como las lesiones leves no están amparadas por legítima defensa, según el ejemplo de Zaffaroni, yo tendría que juzgar a ella por lesiones leves en el rostro de la cara del violador y a su vez al abusador por la violación. ¿Sí? Un ejemplo totalmente absurdo. Qué ridículo. Esto era, ¿por qué? Porque este era el resultado natural de considerar que la provocación suficiente de la legítima defensa se podría dar por tentación, es decir, provocar. Yo lo podría causar por tentación. También podríamos poner otro ejemplo, quizás más gris. Si tentar a algo, por ejemplo, la mujer se desnuda en el cuartel,
es provocar, y yo puedo provocar otro tipo de agresiones. Por ejemplo, yo podría agarrar el dinero en efectivo y andar con un fajo de dinero por la calle, esperando que venga algún ladrón a tratar de arrebatármelo y pegarle un tiro. Entonces, también, según el ejemplo de Zaffaroni, yo no estaría en paro de legítima defensa porque yo atenté a que me vengan a robar. Ese ejemplo quizás es más gris, pero bueno. Pero es raro lo de la tentación. El tema es cuando entramos a entender que tentar es una forma de provocar, se abren muchísimos abanicos, rarísimo. Y terminamos en ejemplos absurdos como el del cuartel. Claro. Pero entonces, básicamente, digamos, tengo 3 requisitos, ¿no? Después vamos a algunas cuestiones más específicas. ¿Lo del domicilio? Ahora vamos a eso. Dale. Pero en principio, la legítima defensa es cuando concurren esos 3 requisitos, yo esté Perfecto. en mi casa, en casa ajena, de día, de noche, en cualquier lugar, en la calle me puedo defender. lado. Guarda, la agresión ilegítima puede ser cualquier cosa. La agresión ilegítima de la que yo me defiendo no tiene que ser por qué ser una agresión de que me están por lesionar o me están por matar. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es el del borracho que canta la vereda, ¿no? Sí. Entonces el borracho que canta la vereda no está cometiendo un delito, pero sí me está agrediendo porque está impidiendo que yo pueda descansar. Entonces le puedo tirar un vaso de agua en la cabeza, digamos. No lo puedo, justamente tiene que haber una proporción. Tiene que haber pero hay una agresión, hay una agresión ilegítima, ¿sí? Al descanso. Obviamente que eso no se contesta con un disparo de escopeta, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, Dona da en su libro de teoría del delito el ejemplo del que mira a alguien que está tomando sol. Vamos a suponer, hay una mujer tomando sol en su patio y hay un tipo, el vecino, que se puso una escalerita para mirar. Bueno, eso es una agresión ilegítima. Obviamente no se va a contestar con un disparo, pero se puede contestar con un insulto, tirando agua, con un empujón, con lo que fuera. ¿Sí? Tiene que ser, esto de la proporción es importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Claro, porque digamos el derecho no nos puede obligar a soportar lo injusto. Entonces, cuando una persona X comete un acto injusto contra nosotros, tenemos la facultad, el derecho de responderle. A mí me toca el culo, yo puedo pegar una cachetada, a Facundo le puede pegar una piña, pero no lo puede matar. Claro, bueno, sí, ahí habría... A ver, exacto, la legítima defensa no exige en principio una ponderación exacta de bienes, pero sí cuando hay gran desproporción nos estamos escapando. Claro. Un ejemplo de desproporción muy grande es, te doy otro ejemplo clásico, otro ejemplo de manual. Hay un caso clásico, ya viene del siglo XIX, donde hay un paralítico sentado en una silla de ruedas, ¿sí? Que ve por la ventana de su casa que un niño se mete en su jardín y roba una manzana. Y este paralítico tiene un arma de fuego, una escopeta. Entonces, él no tiene, digamos el caso específico, no tiene otro medio, no tiene ningún otro medio para evitarlo, porque no puede correr al chico. Sí. Entonces, el único medio que tendría para evitar el robo de la manzana es pegarle un tiro. Pero la desproporción de los bienes jurídicos, propiedad privada, en la forma de una manzana, y la vida del niño, es tan grande que ya tampoco está amparado la legítima defensa. O sea, siempre se va a ponderar una cierta equidad, ¿sí? Entre los bienes, ¿sí? Que sean equiparables. Vamos al tema del domicilio. Pero, a ver, para que quede claro, no hay reglas estrictas sobre el arma, no existe nada de eso, siempre se va a analizar. Eso es lo que te iba a decir, en otras leyes situación. Es como más estricto. En esto cada situación se tiene que analizar. Es que es un principio general de no soportar lo injusto, ¿no? Las personas tienen derecho, además, a ver, todo el sistema jurídico en realidad se justifica. Yo le delego, y me voy un poco más de teoría política, pero yo le delego al Estado el monopolio de la fuerza, ¿sí? Porque antes que existiera el Estado todos hacíamos lo que queríamos, ¿no? Sí. Entonces yo le digo al Estado, está bien, yo no voy a hacer nada, voy a andar desarmado, no voy a andar con una espada en la cintura, con una edad media, usted va a tener su policía y me va a cuidar. Pero guarda, esa delegación termina en el momento en que yo estoy en una situación extrema en la que me tengo que defender. Claro. El derecho no me puede decir, bueno, que la gente se deje matar y después investigaremos. No. En las situaciones de necesidad tenemos esta herramienta. Tenemos la herramienta de defendernos, siempre y cuando lo hagamos dentro de los límites de lo que es una defensa. La defensa no ampara la venganza. Yo no puedo decir, bueno, este me pegó, yo pasado mañana voy a ir a buscarlo a su casa. Claro. Eso estamos fuera. Legítima defensa tengo que tener la necesidad en el momento de defenderme, ¿sí? Claro. O inmediatamente, ¿sí? ¿Qué pasa con el domicilio? ¿Qué pasa con el domicilio? Bueno, estos son los 3 requisitos que hay que evaluar. El 34, inciso 6, en otro párrafo más abajo, nos va a decir lo siguiente, nos va a dar lo que se llama la legítima defensa privilegiada, que dice lo siguiente, hay que entenderlo bien. Se entenderá que concurren los requisitos anteriores, es decir, la acción ilegítima, la necesidad racional y la falta de provocación, cuando medien 2 cosas. Un caso es cuando hay escalamiento o fractura de la pared, ¿sí? O de la ventana, de los cercados, etcétera, de tu casa. Es decir, vos estás repeliendo a alguien que acaba de entrar a tu casa o está subiendo a tu casa. Entonces ahí los requisitos de la legítima defensa se invierten, es decir, se entiende que todo eso que dijimos anterior estaba. Claro. Que estaba la necesidad, que estaba la agresión y que estaba la falta de provocación suficiente. Es un privilegio que tiene que ser defensa. Claro.
vale la prueba en contrario. Yo como defensor digo, mira, pasó esto, el tipo me estaba subiendo la escalera, entonces lo que va a tener que probar la otra parte, en todo caso, es que no sabía. Es que yo sabía que era el novio de mi hija que venía todas las semanas y que yo lo esperé un día a propósito y dije, claro, era un ladrón, porque podría pasar. Porque ha sucedido hasta en los campos. Clásico. Ese también es un ejemplo clásico, que dicen el amante o el novio de la hija o el novio de la... Los ejemplos clásicos siempre son muy patriarcales y de gente de rica, entonces es el novio de la mujer que limpia la casa, no me acuerdo cómo dice el ejemplo clásico, claro, ¿no? Entonces el dueño de la casa sabe que va a venir ese hombre, entonces lo mata y dice, yo pensé que era un ladrón. Bueno, pasó con un atleta, el que tiene las piernas de hierro, ¿cómo se llama? Un atleta que tiene... que corría, ¿cómo es? Uno que corría. Se mató a la mujer. Que ¿no? mató a la novia. A la novia. Divina la novia, re malo. Y dijo que pensó que era un ladrón. Bueno, para eso es otro caso distinto. Ahora lo vemos. Bueno, entonces, de noche, ¿sí? Cuando hay rotura de cercados o escalamiento, etc. Y también cuando encontrás a una persona extraña dentro de tu casa. ¿Sí? Siempre que hubiera, dice el código, siempre que hubiera resistencia. Entonces, yo quiero sacar a alguien dentro de mi casa, hay resistencia, y también se entiende que concurrieron esos tres requisitos. Obviamente que hay que probar, en todo caso habría que probar lo contrario, pero se entiende que concurren. Entonces es bastante amplio y estamos bastante amparados. Cuando a veces ves en la tele, en internet, etcétera, dice no, cuando vos para que si entran a tu casa te lo matás y después haces esto, lo otro, entonces no, si entra a tu casa y alguien te está agrediendo, ya tenés el privilegio, esta defensa privilegiada, digamos, no hay que hacer ninguna trampa jurídica ni nada. Está amparado justamente en protección de las personas y de la integridad pero física. está buenísimo que lo aclaremos, porque la gente piensa que solo es legítima defensa cuando entran a tu casa. Hay un montón y aparte hay un montón de acciones que nosotros no lo tomamos como agresión, pero que nos están haciendo mal, nos están agrediendo, y que no es una piña, no es una amenaza el con hurto, arma. me roban el reloj, yo dejo el reloj acá, viene alguien lo roba y sale corriendo, lo puedo perseguir y usar la fuerza suficiente como para quitarle el reloj de la mano. O sea, también estoy defendiendo mi propiedad, puedo defender mi honor, es decir, puedo defenderme frente a un insulto, ¿sí? Claro. Puedo defender frente a un insulto, con otro insulto o quizá con un golpe, pero digamos, esto siempre es que penal. tenga... La legítima defensa, de acuerdo al daño que hagas, es como se... ¿A qué te refieres? Digo, no es lo mismo que te roben un reloj que te quieran matar o que entren a tu casa. No, pero que quiero decir, depende al carácter de la agresión, voy a tener... Y al otro se condena por el daño que te hizo. No, a ver, sí. Si yo actúo en legítima defensa... Yo no estoy condenado. Listo. Mi acción es lícita, ¿qué quiere decir? Que no solo no voy a tener consecuencias penales, sino que no voy a tener consecuencias civiles. Es decir, yo no tengo que pagar los daños. Nada. Si yo actúo legítimamente defendiéndome de una persona, le dejo el ojo negro, no le tengo que pagar, o le rompo un diente, no tengo que pagar al dentista, no tengo que pagar nada en civil, porque estoy actuando de acuerdo al derecho. El que estaba actuando en contra del derecho era él. Bueno, si el que estaba actuando en contra del derecho también tiene que pagar por su... Si me causó un daño, sí. O incluso el delito, ¿sí? Por eso si tiene me que robó pagar el reloj por el y se lo llevó y cometió el hurto, o una tentativa de hurto, porque no salió de la esfera de mi dominio, igual lo puedo denunciar incluso. Claro, por eso nosotros por ejemplo, estas personas que robaron la casa, que ahora le llaman samurái, cometieron un robo y golpearon a esta familia, golpearon a ese hombre, al mismo hombre, golpearon a su mujer, etcétera. Eso es un delito y además seguramente han causado daños. Entonces, el hecho de que hayan recibido esta mala suerte, que llegaron a la casa lección, del ¿no? que el tipo justo pudo agarrar la katana y les hizo un par de tajos, no significa que lo que hayan hecho no siga siendo delito y los pueda seguir persiguiendo por lo que hicieron. Claro. Es más, tengo entendido que ese caso el fiscal directamente no requirió, sí entendió que no había un delito, justamente fue dentro de una casa. Por supuesto. Ahí estaban todas las condiciones. Concurre además, y aunque no hubiera sido dentro de una casa, porque eran 3 hombres, uno tenía un arma, había todo un grupo familiar, golpearon a él, golpearon a la mujer. ¿Sí? Aunque hubiera sido en un baldío, yo entiendo que todas esas circunstancias concurren a que esta persona use una katana. No estamos hablando otra vez de 3 hombres contra uno. Entonces vos decís, ¿qué le vas a obligar? ¿A que utilice las manos desnudas para pelear contra 3 personas? Imposible. Perfecto, está clarísimo el tema de legítima defensa. Bueno, está tan me rápido. encantó. Y hablas de re rápido. Estudiarlo para la facultad es más difícil. No, porque acá tenés que resumir. Te pongo un ejemplo, si querés para cerrar, un ejemplo, cerrar. Ya, muy rapidito, el de la provocación suficiente, un ejemplo clásico muy interesante era el del amante, ¿no? Yo lo iba a decir con nombres, pero no... Ese era muy bueno, el ejemplo era que según los libros clásicos, el hombre que encontraba al amante de su mujer en su casa, lo podía agredir y ese amante no se podía defender, incluso de un ataque de homicida, digamos, porque justamente haber yacido con su mujer era una provocación suficiente, pero absoluta, si permitía que el hombre que encontraba al tipo en la casa podía hacer cualquier cosa. ¿Y es así o no? No sé, no creo que sea tan así, pero bueno,
es un ejemplo clásico. No, porque la mujer se puede hacer la Es un boluda ejemplo y clásico. puede decir, ay no, entró y me violó. Bueno, eso Claro. ya sería otra cosa. Gracias por haber venido. Un placer tenerte acá. Cirilo Bustamante, nuestro asesor en lo penal, porque además le aburre hacer familia. Vos no te diviertes. No, me meto en caso de familia y después digo, ¿cómo me metí en esto? No, ¿Cómo me metí en esto? por eso, como no me gusta verte de mal humor, no vamos a hablar de cosas de familia, vamos a hablar solamente de cosas Claro, penales. y administrativo. Y administrativo, lo laboral fue un exitazo. Ahí está. Pará, te quiero decir algo y con esto cerramos. Nelson Iribarren ganó las elecciones. ¿Ah, sí? Vos le ¿Y qué tendrías que tenía la- pasar un honorario. ¿Por qué? Porque No, fue te fue escuchó otro a abogado. vos. No me escuchó él. ¿Te Me escuchó escuchó el abogado Sergio y después me lo Ceci? di. Ah, no digas el nombre. Te escuchó, es verdad. Ay, no lo podía decir. Te Bueno. escuchó un abogado hablando en la radio, se avivó de lo que habías dicho de las PASO, lo presentó y ganó las elecciones. Yo Chan. no sé Fue si- así. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.